Comenzamos este programa dispuestos a aprender un poquito más sobre los maestros del ajedrez, como siempre con René Mayer. Hola, René. Buenas tardes, sí. Y hoy vamos a hablar de Lev Polugayevsky. Sí, exactamente, Lev Abramovich Polugayevsky. Ruso que nació en Bielorrusia en 1934, que esto era Rusia en aquel entonces, claro. Y no vivió muy viejo, hasta muy viejo, porque se murió a los 60 años en París, donde residía en los últimos años. Murió de un tumor cerebral. Pero en su vida más o menos breve fue un gran maestro muy importante para los estudiosos del ajedrez, aunque su nombre, su apellido no suene demasiado frente a los Karpov, Kasparov, Fischer. Era un hombre que hay que... un jugador conocer, ¿no? Judío ruso que hay que conocer porque hizo bastantes aportaciones al ajedrez. Aunque no fueran tan populares, ¿no? tan populares o tan aparatosas, sí que... Bueno, empezar diciendo que era uno de los más fuertes jugadores de la URSS de los años 60 a los años 80. Se puede decir que su mejor época va de 1962 a 1980 y pico. Y en aquel periodo de tiempo fue un jugador muy fuerte, ya que tenía un elo de 2640, lo cual en aquella época además era muy fuerte, porque hoy en día los elos han subido debido al estudio por internet. La media de los elos ha subido. Para mí ha bajado porque me estoy envejeciendo y veo cada vez menos como jugador. Pero en aquella época obtener un elo de 2640 era todo un hito. Los más fuertes tenían 2700 y pico, los campeones del mundo de aquella época. Se puede decir que se formó en la Unión Soviética, empezó tarde a jugar al ajedrez. Y eso no suele ser una ventaja, ¿no? No suele ser una ventaja, pero es así. En algunos casos solamente un jugador encuentra su vía, su pasión a los 20 años. Otros lo han conocido a los 4 o 5, como el joven Arturito Pomar en España, u otros Capablanca que hemos visto. Él no, Lev Polugayevsky llegó tarde al ajedrez, pero lo que demuestra su fuerza es que participó más de 20 veces al campeonato de la URSS, que en aquel entonces era fortísimo. Nivel altísimo. Era ¿no? fortísimo. En los años 60, 80 era de lo más elevado que había en ajedrez. Bueno, pues en esta carrera vamos a reseñar un poco los éxitos y los hitos de su carrera, y después pasaremos a analizar otras facetas suyas que son importantes. Precisamente, además de jugador, él era un teórico muy importante y un autor muy respetado, autor de libros. Entonces vamos a ver primero su faceta deportiva, digamos. Pues toda una serie de éxitos a partir de los finales de los 50, cuando ya tenía pues 20 y tantos años, 25 años prácticamente. Fue primero en Mariánske Lasne, que
no sonará en este nombre, en esta apelación checa, pero si decimos que es la ciudad de Marienbad, entonces sonará mejor. En el 59 ganó el torneo de Mariánske Lázne. Y después, su primer éxito internacional puede decirse que fue en Mar del Plata, que era en Argentina, que ganó delante de Najdorf, que era el maestro más renombrado por aquellas tierras. Un año más tarde en Sochi ganó en el 63, tenía 29 años ya. Y en el 65 en Budapest. Bueno, la lista es tremenda. Sí, lo que nos comentabas, una serie de éxitos entre los 60 y los 80, ¿no? Sí, en Beverwijk, en Holanda, en el 66, en Ámsterdam, 70, en Mar del Plata otra vez gana en el 71, en Skopje, pues en el 71, en Ámsterdam otra vez el torneo IBM. Todo esto es que son hitos muy importantes para que se vea que era un jugador muy fuerte y muy de resultados muy constantes. En Solingen, en Alemania, en el 74, Sochi. Otra vez en el 75, 12 años después de la primera vez. Y bueno, en Wijk-aan-Zee, que este torneo todavía sigue en pie, es uno de los más fuertes del circuito mundial, lo ganó en el 79. En Manila en el 82, en Berna, Suiza en el 86, en Viena, donde hay un torneo importantísimo, un torneo abierto de los más fuertes del mundo, en el 89. Todo esto para dar una lista no exhaustiva, pero bastante ilustradora de su fuerza, ¿no? Sí, vamos a ver ahora. Su mayor éxito en el circuito mundial, ¿cuál podríamos decir que fue? Digamos que él, sus mayores éxitos fueron en el campo, en los campeonatos de la URSS y después en los torneos de candidatos para ser elegible para el campeonato mundial, clasificarse como candidato. Eso puede decirse que fue la parte más brillante de su carrera. Y también un torneo de la URSS contra el resto del mundo que se llevó a cabo en 1970 en Belgrado. Vamos a verlo detalladamente porque vale la pena para entender un poco el recorrido ajedrecístico de este gran jugador. Los campeonatos de la URSS, pues ganó en 1967 junto con Tal, que era una figura impresionante, pues empatado en el 67 y quedó primero solo después de un desempate con Zaitsev en el 68. Eso fueron sus dos máximas hazañas en el circuito soviético, digamos. Y después, como en los candidatos, llegó, el candidato es de 1977, que se disputó en Suiza, en Lucerna, pues ganó primero se me olvidaba, ahora lo diré, porque antes había un torneo de candidatos en Moscú, en 1974. Y perdió ante Karpov, que sí que sonará. Sí, que le conocemos todos. Al oyente, pues perdió ante Karpov 2,5 a 5,5. Le pegó una buena paliza a Karpov, hay que reconocer. Después otra vez se calificó en Lucerna, en Suiza, en el 77. Este fue el segundo torneo de candidatos. Y ganó primero para calificarse al brasileño, que era todo un portento, Enrique de Costa Meking,
le ganó por 6,5 a 5,5. Una... Paliza. No era paliza, hicieron 11 perdona, tablas. 6,5 a 5,5, me había 11 liado. tablas y solo una ganada que le bastó, que fue la segunda del match, para jugar contra Korchnoi. Y Korchnoi, desde luego, era su bestia negra, porque perdió en Evian, en Francia, al borde del lago Le Mans. Pues perdió 8,5, 4,5 frente a Korchnoi. Víctor el Terrible, como lo llamaban, tenía cierto complejo porque es que era una bestia parda. El Korchnoi era el killer, como decían, ¿no? El que va por la sangre, que entra a matar. No solo con Polugajevski, sino con todos, ¿no? Con todos. Acaba de morir hace poco y jugó hasta el final de su vida de una forma enérgica, sin temor a perder, sacrificando, lanzándose. Un luchador nato que estudiaremos en una en un próximo programa. Sí, bueno, no sé si en una próxima o dentro de 2 programas. En una futura entrega. Sí, una futura entrega. Entonces perdió ante Korchnoi y en el ciclo de 1980 en Alma-Ata. Así hay que decir también que en Lucerna ganó a Meking y también ganó a Tal, que era fortísimo, pero claro, perdió ante Korchnoi. Y en el último ciclo en el que participó, en Buenos Aires, del 80, primero Alma-Ata y después perdió otra vez con Korchnoi, esta vez por un margen más pequeño, puesto que el resultado fue de 7,5 a favor de Korchnoi contra 6,5, y a partir de ahí ya no participó en ningún otro torneo de candidatos. Se le dio mejor a nivel argentino Mar del Plata que Buenos Aires. Sí, porque sí. Antes hablábamos de eso. Y bueno, nos queda por hablar del match URSS, Resto del Mundo, de 1970 en Belgrado. Esto era un match tremendo, que yo recuerdo haberlo seguido. Era un match a 10 tableros, de 4 partidas, eran 40 partidas, digamos, sobre 10 tableros. Ganó la URSS por 20,5 a 19,5. Wow. Es decir, es la mínima, porque basta con que haya una victoria más y ya está. No sería posible una diferencia más pequeña. Ajustado, ¿no? Muy ajustado. Polugajevski y venía detrás de cuarto tablero, jugaba detrás de Spassky, que todo el mundo conoce, que fue campeón del mundo, Petrosian, que también fue campeón del mundo, el armenio, y Korchnoi, que era el tercero. Pues él era el cuarto y le tocó jugar contra un checo que en aquella época era muy fuerte, Vlastimil Hort, y perdió en el match, digamos, individual. Hizo 1,5 contra 2,5 de Hort. Es decir, que perdió una y entabló 3. Del resto del mundo era un equipo fortísimo también. Había Larsen, el danés Bent Larsen, que probablemente la gente ha oído nombrar, en primer tablero. Después venía Fischer, como no, muy conocido. Y después Portis, el húngaro, y 4, el sexto y el noveno eran jugadores que hemos citado en este programa. Sexto iba Reshevsky, el americano, y de noveno iba Najdorf, el argentino, el polaco argentino, que también hemos tratado aquí en ajedrez. En Jaque a la Mente. Jaque a la Mente. Pues este match, digamos, no se volvería a repetir hasta
hubo otro enfrentamiento URSS-Resto del Mundo a título anecdótico, pero ya no participaría, creo que, Polugaevsky, y era en el año 84 en Londres, y otra vez la URSS se impuso al resto del mundo, esta vez por 21-19. Un poquito margen un más. poquito mayor, pero esto demuestra que la URSS no es el caso ahora, puesto que el campeón del mundo es Magnus Carlsen, que es noruego, y hay americanos en segundo o tercer lugar, hay un armenio que, bueno, era Unión Soviética entonces, ¿no? Y, bueno, hay un americano, Fabiano Caruana, que es italoamericano, que es el tercer del mundo actualmente. En fin, digamos, la dominación soviética ha pasado a la historia. Al menos en ajedrez, ¿no? En ajedrez, obviamente. En materia de muertes por encargo, siguen siendo... En envenenamiento, no. siguen muy siendo arriba. los campeones, yo creo. Y bueno, hemos tratado la carrera de Polugaevsky, ahora vamos a ver un poco como autor. Bien, porque decías que era un gran teórico. Un gran teórico. Él era de los teóricos rusos uno de los más importantes, porque él toda su vida aplicó una recomendación de un maestro soviético de los primeros tiempos, que era el siguiente. Decía, si quieres llegar a jugar bien, estudia tus partidas y las de los demás, ante todo. Creía firmemente en el valor del análisis. El análisis y el trabajo. Pues Polugaevsky era un jugador e investigador persistente. Se le podría calificar con 3 adjetivos. Científico, persistente y meticuloso, cuidadoso de los detalles. Entonces, era un autor muy respetado, claro, porque un análisis serio publicó varios libros que son todavía actuales. El libro del 1977, Preparación del Grande Maestro, que ahora está descatalogado, es un clásico que contiene muchas aportaciones teóricas importantes. Y bueno, él odiaba los libros que él decía que no estaban elaborados. Decía literalmente, el 90% de todos los libros de ajedrez los puedes abrir en la página 1 y luego inmediatamente cerrarlos para siempre. A veces ves libros que han sido escritos en un mes. No me gusta. Se debería por lo menos utilizar 2 años para un libro o no hacerlo. Punto final. Así de categórico era, y eso demuestra su rigor, la seriedad, ¿no? Y el rigor con el que trabajaba. Claro, es verdad que escribir un libro de ajedrez es una responsabilidad. Yo lo sé por cuenta propia. Es decir, el primer libro que escribí, que voy a hacer un poco de publicidad, por favor, pero para los amantes de los finales artísticos, que se publicó en la Casa del Ajedrez, lo vende ahora, la Casa de Ajedrez de Madrid. Bueno, pues se llamaba El Cuadrado Mágico, se llama. Fue publicado en el 99 y me llevó 9 años escribirlo, porque claro, no lo trabajé constantemente, pero sí que lo dejaba reposar, y porque claro, las ideas en un libro creado, no una basura donde metes todas las partidas sin texto, sino en un libro estructurado, reflexionado, estructurado, donde aparecen nuevas ideas. Hace falta, no surge de la noche a la mañana, hace falta dejarlo reposar y de pronto te surgen
insights, como dicen los ingleses, es decir, intuiciones y nuevos elementos que desarrollar, que incorporar. O sea que Polugajevski estaría orgulloso de ti con el cuadrado mágico que te llevó 9 años. 9 años, y me consta, me han dicho muchos grandes maestros que enseñan ajedrez en España, que lo utilizan para sus clases. Eso sí que es una, digamos, no, si yo sé que es bueno, porque con 9 años de trabajo ya sería yo un maleta si no hubiera hecho algo bueno, algo dedicando, aunque uno no tenga tanto talento, dedicando tanto tiempo, debe salir algo provechoso. Bueno, entonces voy a pasar a la última faceta de Polugajevski, que era digamos, su aportación teórica y los libros que publicó. Polugajevski era un teórico de primera, y la prueba de ello es que creó una variante dentro de la siciliana Najdorf, que es una variante. Él creó una subvariante que lleva su nombre, la subvariante Polugajevski, en la siciliana Najdorf, que lleva a un juego tremendamente complejo desde la apertura ya. Para los que sepan un poco de ajedrez, diré que la variante Polugajevski se inicia en la séptima jugada negra. Las jugadas son E4, C5, que es la siciliana, después caballo F3, D6, 3, D4, peón por peón D4, 4, caballo por D4, caballo F6, 5, caballo C3, A6. Esto es la variante Najdorf que inicia. Después las blancas juegan alfil G5, E6, las negras. Las blancas juegan 7, F4 y B5 es la jugada en la séptima negra que inicia la subvariante, digamos, Polugajevski. ¿Tú has comenzado así alguna partida con la subvariante No, yo no juego la siciliana, y además yo evito muchas complicaciones porque ya es bastante trabajo jugar al ajedrez como para torturarse además. No, es decir, yo antes cuando era más joven jugaba más emprendedor, pero claro, con la edad uno aprende a ser un poquito más cauteloso y no arriesga tanto. Y además que uno no tiene tanta capacidad a los 70 como los tenía a los 20 o 25. Claro, cuando empecé a jugar a los 16 años empecé. Bueno, la variante en cuestión, para la Polugajevski, todavía, a pesar de los ordenadores, no ha sido demolida, no se ha encontrado que fuera incorrecta, aunque las blancas tienen algo de ventaja en el cómputo final, digamos, tienen cierta presión y tal. Bueno, nada más, sí, algunos libros. Pues hay el libro sobre el gambito de dama, de la defensa ortodoxa. Después tiene 3 libros que han sido importantísimos: Preparación del Grande Maestro, Resultados de Grande Maestro y Logros de Grande Maestro. Y el laberinto siciliano, que esto es justamente indica la complejidad de esta defensa. Y bueno, solamente a citar una partida suya que es muy importante, que los oyentes pueden buscar en chessgames.com, que es la partida Polugajevski-Tal, un gambito de dama rehusado que duró 37 jugadas, disputado en el campeonato de la URSS de 1969. Y esta es una partida que es muy importante contra el mago de Riga,
que era Claro. fortísimo, pero bueno, entonces, y terminar con una frase de Polugaevsky que es esencial para entender su, digamos, su faceta de preparador y teórico y estudioso. Decía, bueno, primero decía, es preferible seguir un plan malo que no tener ninguno. Eso era lo que él decía. Pero la frase clave de su, digamos, de su teoría del ajedrez y su práctica del ajedrez era el siguiente: el análisis es una ocasión de oro para entrenarse. Creía firmemente en la función del análisis, la preparación. Es entonces cuando la capacidad de trabajo, el tesón y la perseverancia se cultivan y estas cualidades resultan, en verdad, tan necesarias al ajedrecista como al corredor de una maratón. Es decir, estaba convencido de que esos valores se podían utilizar, que no eran exportar solamente, a otros eran deportes. exportables a otras disciplinas. Y claro, el ajedrez exige mucho estudio, mucha preparación y obviamente hoy en día más aún. Hay partidas que ya analizadas hasta la apertura, analizadas hasta la jugada 25. Tremendo. Ayer, para los oyentes que siguen el torneo de candidatos de Berlín, anteayer cayó el armenio Levon Aronian ante una preparación de Kramnik que lo había preparado en su laboratorio y tuvo la suerte Aronian de entrar en esta variante. Es para subrayar la importancia de las preparaciones. Un jugador se prepara y no sabe cuándo va a poder aplicar esta, porque es dificilísimo que le entren en esta línea. Ya, pero cuando pasa... Lo tienen en reserva ahí, y es lo que le pasó. Agazapado hasta que... Sí, le pasó al pobre Aronian, que pagó el análisis. El análisis, es decir, se llaman análisis de laboratorio y son muy profundos. La gente analiza con ordenadores y con un equipo de jugadores y ven exactamente, entonces prever una posición que va a salir, claro, tienes una ventaja tremenda porque te has ayudado con el soporte informático y el efecto sorpresa. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que había que decir sobre Polugaevsky. Pues muy interesante, te lo agradecemos muchísimo y te esperamos en el próximo programa. Muy bien.